Ya, para tercero. Buenas tardes, señores estudiantes. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana en unión de sus familiares, gozando siempre de buena salud, siempre cuidándose. Bueno, pues vamos a comenzar otra semana de estudio. Ya, en esta semana vamos a tener también un tema muy importante de historia. Recuerden que estamos viendo el proceso de la conquista española. Luego hemos visto la colonia. Y por último vamos a ver, o el tema que nos toca en esta semana es la independencia. Bien, la independencia, dice el proceso de la independencia como subtema. Vamos a analizar a grandes rasgos cómo, en qué forma se llevó a cabo este proceso de independencia. Ya, en primer lugar, tenemos que este proceso de independencia comienza en el siglo XIX, cuando la corona española se encontraba endeudada y empobrecida. Pero los criollos que aún dependían de la autoridad colonial, prosperaban como producto de su hacienda, de su trabajo. Bien. Sí, continuamos. Siempre los criollos vivían en una contradicción, pues tenían poder económico y político, pero España siempre controlaba su política central. Bien. La doctrina de la industrialización y el liberalismo económico concordaban con los intereses de los criollos. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos sirvieron de ejemplo a los criollos para sacudirse del yugo español. Ya, estamos hablando de los criollos, ¿verdad? Aquí se menciona mucho. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. Ya, pero hubieron dos procesos que animaron a los criollos a que tenían que independizarse. ¿Cuáles fueron? La Revolución Francesa es una. ¿Y qué es esto de la Revolución Francesa? La Revolución Francesa se produjo un cambio coyuntural
que influyó en todos los ámbitos de la sociedad francesa y europea en general. Pues con la Revolución Francesa hubieron cambios políticos, sociales, económicos y culturales. Recuerden que de aquí tenemos, de la Revolución Francesa, tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que vamos a recordar el primer artículo. Los hombres que han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles solo podrán fundarse en la utilidad pública. También yo diría que otro proceso que también influyó en los criollos también fue el, el asunto de los ilustrados. ¿Quiénes fueron los ilustrados? Recordemos que los ilustrados fueron un grupo de filósofos que elaboraron mediante sus aportaciones al pensamiento ilustrado. Recuerden que los ilustrados fueron Voltaire, el barón de Montesquieu o Charles de Secondat y Rousseau. Bien, todo esto va a influir para que los criollos pensaran siempre ya en la independencia, en su propia independencia. Ahora, resaltamos la presencia de resaltamos la presencia aquí en este proceso independentista de Simón Bolívar. Si recordamos quién fue Simón Bolívar, un caraqueño perteneciente a una rica familia, pero que sin embargo representaba los intereses de esa clase criolla agroproductora que aspiraba a una independencia no solo política, sino también económica. Los criollos que integraban el ejército defendían los intereses coloniales. O sea, entramos a ver cada una de las clases sociales, se puede decir, que qué eran lo que ellos querían, qué querían lograr. En este caso, los criollos integraban un ejército, pero para defender los intereses coloniales. La iglesia, en cambio, se adhirió a la causa realista. Los indígenas preferían servir a los españoles. Los afrodescendientes, es decir, aquellos en calidad de esclavos, se puede decir, que vinieron a América, fue el grupo más incondicional a la causa emancipadora. Pero en cambio los mestizos vieron la oportunidad para lograr una mayor igualdad social. Sin embargo, a pesar de que en este proceso confluyeron intereses de diversos grupos sociales, hubo prioridad en quienes, en los blancos, criollos, de los blancos criollos, quienes eran propietarios de los medios de producción. Bien, señores, hemos visto, pues, a breves rasgos, cómo se produce en forma, ¿cómo es? Cómo se produce el movimiento independentista en América. Bien, vamos a ver un video para que ustedes, les recuerdo, que atiendan el video, porque de aquí van a surgir 4 preguntas, así que mucha atención al video.
Casi todos los países de América Latina se independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta o se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas? Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos, y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, este con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Después de 10 años de pelea entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez.
Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, Don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Por cierto, casi todas las independencias empezaron con un grito. En México se llama el Grito de Dolores. Curiosamente, ¿cómo se llama el grito de tu país? Dínoslo en los comentarios y suscríbete. Bien, señores, como les dije antes de comenzar el video, que pongan mucha atención, pues de aquí pues van a contestar 4 preguntas. Fácil. La primera pregunta dice, ¿en qué siglo se iniciaron los procesos de independencia en América Latina? Las B, nombre los virreinatos existentes en América. C, ¿qué países se independizan de la corona española? D, ¿qué países conformarían la Gran Colombia? Bien, señores, pues espero que les haya gustado la clase. Vayan de una vez haciendo sus tareas, cumpliéndolas como debe de ser. Y bueno, pues yo les agradezco bastante y muchas gracias por su atención.